Muy bien. Llegamos al versículo número 12, al versículo número 12, donde Bernabé y Saulo están predicando, llegan a Chipre, que es la ciudad natal de Bernabé, empiezan a compartir el evangelio, empiezan a compartir la palabra del Señor. Dios los empieza a bendecir, la gente empieza a escuchar y hemos estado entendiendo que una de las cosas que Dios, el Espíritu Santo, utiliza para ir preparando el corazón de las personas para creer es el oír la palabra del Señor, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros nos demos a la tarea de oír la palabra de Dios, oírla en una predicación, ya sea en vivo, grabada, o usted mismo en su lectura, ir escuchando lo que usted lee, lo que dice la Biblia. Ese es un principio importantísimo. Cuando Dios se acerca a una persona para empezar a tratar con ella, para empezar a hablarle a su alma y a su corazón de la grande necesidad que tiene de conocer a Jesucristo, Él lo empieza a conducir a la palabra. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, eso es lo que tenemos también que hacer. Cuando estamos compartiéndola a una persona, lo que tenemos que hacer es compartirles la palabra, llevarlos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios vaya abriendo su entendimiento y vaya abriendo también su corazón para poder entender las verdades eternas, las verdades espirituales. Y bueno, vemos en estos versículos, primeros versículos del capítulo 13, cómo Dios, respaldando a Saulo y a Bernabé, predican la palabra, la gente responde, el Espíritu Santo obra en ellos, responde, pero como siempre sucede, como siempre sucede, y lo quiero decir así, como siempre sucede, no como algunas veces sucede, sino como siempre sucede, empieza a haber dificultades, empieza a haber problemas, empieza a haber oposición, empieza a haber persecución. En el libro de los Hechos vemos cómo el nivel de persecución llegó hasta el punto de que los discípulos tuvieron que salir de su ciudad y dejaron casas, familias, propiedades, etcétera, etcétera. Tuvieron que salir. O puede haber otros niveles de persecución donde cuando una persona empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a asistir a un lugar donde se predica la palabra de Dios, ya sea la familia, que son los primeros que se enteran. Ah, ya me enteré que fuiste con los hermanitos. Ya eres aleluya tú también. O en el trabajo, o en la escuela. Siempre, siempre va a haber dificultades. Pero no debería de sorprendernos porque esas dificultades el Señor las permite, porque es a través de las dificultades, esto lo hemos ido aprendiendo, que el Señor nos va enseñando, nos va capacitando, nos va madurando. A través de las dificultades, el Señor espera que en primer lugar nosotros corramos hacia Él, le busquemos, le contemos, le hablemos y le expresemos lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Y después de eso, confiemos que el que nos llamó es el que nos guiará, nos ayudará, nos acompañará, nos capacitará, nos bendecirá a través de todas las situaciones que nos tocan vivir en este tiempo. El gran error que a veces nosotros cometemos es que cuando empiezan las dificultades nos espantamos.
Pues no que con Dios la vida es mejor. Pues no que con Dios eres feliz. Mira nada más cuántos problemas ya tengo. Bueno, es que la felicidad con Dios no es no es el concepto de felicidad que tiene este mundo. El ser bienaventurado, como lo dice la Escritura, que es un concepto mucho más alto que ser feliz, ser bienaventurado tiene otro sentido y otra connotación. El Señor nos empieza a ser conscientes de la eternidad. Él quiere hacernos conscientes que este mundo donde ahorita vivimos, lleno de gente injusta, burlona, aprovechada, este lugar no es nuestro hogar. Él ha ido a preparar un mejor lugar para que vivamos nosotros, sus hijos, su iglesia, con Él por la eternidad. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda, tu bendición para esta tarde. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a la palabra, Señor. Y a través de todos estos relatos que estamos nosotros leyendo en el libro de los Hechos, tú nos des alimento a nuestra alma y enseñanza, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para poder inclusive poder ayudar a otros a través de la capacitación doctrinal que tú nos des, Padre. Nos ponemos en tus manos, ayúdame, Señor, dame tu gracia y habilidad para poder transmitir tu palabra, explicar y gracia para con los oyentes, Señor, de tal manera que siga siendo provechoso y de bendición este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, vamos hoy nosotros a leer a partir del versículo número 13 y evidentemente es la continuación de los versículos que se estudiaron la semana pasada, porque en eso estamos estudiando de manera expositiva el libro de los Hechos, y entonces vamos a estudiar los versículos siguientes. Y una de las cosas, fíjense que como vamos en los ya primeros y casi llegando, todavía no llegamos a la mitad del libro, pero ya estamos adentrados y estamos descubriendo muchas cosas de cómo Dios a través de su iglesia se fueron iniciando. Ya vimos la predicación, cómo se dio el nacimiento de la iglesia, cómo fue la primera predicación ya respaldada por el Espíritu Santo, utilizando por ejemplo a Pedro, utilizando a Felipe. Ya vimos cómo se predicó primeramente a los gentiles, cómo el evangelio se empezó a predicar primeramente en Jerusalén a los judíos, después se predicó a los gentiles escucharon, la primera conversión de una familia gentil con Cornelio, la primera iglesia gentil aquí en Antioquía. O sea, en estos capítulos que estamos estudiando, estamos viendo muchos comienzos, cómo se van dando las cosas bajo la dirección y ordenación del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Y bueno, los versículos que vamos a continuar estudiando y que muy probablemente no me dé tiempo en esta reunión de terminar este episodio, probablemente ocupemos esta y la siguiente. Pero hay algo interesante, como ya Saulo, ya apareciendo como Pablo, empieza esos viajes misioneros, continúa con su labor de predicación, ¿no? De predicación del Evangelio, y cosas muy emocionantes. Fíjense que me ha tocado escuchar a algunas personas que obviamente desconocen mucho de la Escritura y mucho del cristianismo bíblico, que se les hace que el cristianismo es aburrido, que sin emoción y todo ello. Bueno, sucede que nosotros somos los que hacemos cómo trasciende nuestro cristianismo y nuestra vida cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes han leído biografías de grandes cristianos, biografías de misioneros a través de la historia. Ya recuerdo que varias veces les he recomendado leer este tipo de libros.
biografías de grandes cristianos. Hay otro libro que se llama Hasta lo último de la tierra, que también habla de las misiones. Yo no sé cuántos me han hecho caso y han leído a través de estas recomendaciones estos libros. Bueno, a lo que voy es que en esas páginas podemos ver lo emocionante que es la vida de los grandes predicadores cristianos a través de la historia. Y lo digo con toda intención, lo emocionante que es leer sobre sus vidas, sobre sus ministerios. Realmente es emocionante leer su amor por Jesucristo, amados. Una de las cosas que resaltan en esas páginas de esas biografías es el enorme, el gran amor por Jesucristo que tienen estas personas. El amor, el grande amor y valor que tienen por la palabra de Dios, por el evangelio, su amor por los perdidos y el fervor que ellos tienen para predicarles el evangelio. Yo les animo a que lean estas páginas porque de verdad son inspiradoras, amados. Esa entrega que tienen por el reino de los cielos, por el reino de Dios, por la extensión del reino de Dios. Son verdaderamente interesantes sus historias. Por mencionarles algunos, Juan Bunyan, por ejemplo, yo no sé quién de todos los que están aquí ya leyeron esa obra maestra de Juan Bunyan llamada El Peregrino. Es una obra recomendada para gente que empieza a entender el asunto de la vida cristiana y lo que significa la vida cristiana, hablando de lo que es ser bienaventurado, a diferencia de ser feliz en la idea terrenal, ¿no? En la idea secular de ser feliz, en contraste con el concepto bíblico de ser bienaventurado. El progreso del peregrino es una obra que yo te recomiendo mucho leer, de Juan Bunyan. ¿Quién no ha leído, por ejemplo, de Charles Spurgeon, aquel hombre que a través de la historia se le ha conocido como el príncipe de los predicadores? William Carell, John Patton, un misionero en las tribus caníbales y un hombre que literalmente fue consumido por su amor por los perdidos. Él murió de esa manera, se lo comieron los caníbales. John Patton, John Wesley, Jonathan Edwards, Hudson Taylor, en esa obra que le encomendó Dios allá en el interior de la China. Voy a tratar de mencionar el nombre de Moody, porque generalmente siempre le digo D.L. Moody, abreviando sus nombres porque no está fácil. Él se llama Dwight Lyman, no está fácil. Moody. Otro hermano que se rindió a la soberanía del Señor, se dispuso a ser utilizado por él y el Señor lo utilizó. Jonathan Gofford, ese hermoso libro titulado Por mi espíritu, donde Jonathan nos narra cómo el Espíritu Santo lo dirigió a una obra misionera en una de las zonas de China. George Whitefield, David Brainerd, esos jóvenes que están aquí escuchándonos, te recomiendo mucho el testimonio y la biografía de David Brainerd, un joven que consagró su vida a predicarle a los Pieles Rojas del norte de Estados Unidos. A los Pieles Rojas. Se consagró. En su juventud se consagró. Y aún enfermo de tuberculosis, él viajaba hasta esos lugares a caballo y a veces en las inclemencias del invierno en el norte de Estados Unidos, que tú sabes que es uno de los lugares donde los inviernos son más crudos, y aún así viajaba a predicarles el evangelio. A lo mejor no lo has escuchado mucho, pero Christmas Evans también es un hombre que sirvió a Dios en las misiones. George Mueller, David Livingstone, que hablando de manera secular,
El mundo secular reconoce a David Livingstone porque en su amor por los perdidos, él descubrió rutas nuevas que en aquel tiempo, obviamente, no se conocían, por eso eran nuevas, no se conocían, y él ayudó a trazar cartografías, mapas, y si tú lo buscas no en el contexto cristiano y del evangelio, vas a encontrar también a David Livingstone como alguien que ayudó mucho en el asunto de la geografía, Adoniram Hudson, pero no solamente hombres, también aquí veo señoritas, mis hijas también aquí están. María Slessor fue una joven que sirvió en el interior de África con los perdidos de las tribus africanas. Gladys Allworth. ¿En dónde sirvió Gladys? En China, exacto. ¿En dónde sirvió Amy Carmichael? En la India. Y esta pues es más reciente. Elizabeth Elliot sirvió. ¿En dónde? No escucho. En las tribus Aucas del Ecuador. Fue a servir en las tribus que asesinaron a su esposo y a otros misioneros que le acompañaban, a Jim Elliot. Lejos de llenarse de resentimiento por haberla dejado viuda y con una hija pequeña, lejos de que su corazón se llenara de amargura, como muchas mujeres dejan que su corazón esté lleno de amargura, Elizabeth Elliot amó a los asesinos de su esposo y decidió ella irse ahora de misionera a ese lugar con esas personas. Y Dios le concedió almas ganadas para Cristo a través del Evangelio. Es interesantísimo, es inspirador leer las historias de estos hombres que consagraron su vida al Señor y se rindieron a la soberanía de Jesucristo. Dijeron: heme aquí, Señor, envíame a mí. Para todos aquellos que gustan de esta, porque además no solamente eran misioneros que amaban a las almas, eran grandes predicadores. Les gustaba prepararse en el asunto de poder predicar y transmitir el Evangelio. Y a todos los cristianos nos debería de interesar eso. Todos los cristianos y cristianas deberíamos de prepararnos, pedirle la gracia al Señor para poder predicar el Evangelio y que la gente nos entienda. Si estos tiempos de estos misioneros allá por los 1800, estos misioneros que yo te menciono estuvieron entre los 1800 y los 1900. La más reciente es esta Elizabeth Elliot, no tiene mucho que falleció, esta hermana, no tiene mucho que falleció, entonces es en ese periodo. Sin embargo, yo creo que la época todavía más emocionante para estar vivo y haber sido testigo de eso, yo no sé a cuántos de ustedes les hubiese gustado vivir en la época de estos misioneros, donde había grandes carencias, donde realmente rendían sus vidas porque no sabían si iban a regresar de esa misión con vida, no sabían. Ellos iban entregados a la voluntad del Señor, conscientes que muy probablemente ya no regresarían. Carlos Stud, otro misionero, y muchos de ellos murieron. Hablando de William Carell, fue un hombre que perdió allá en las misiones a sus hijos, a su esposa. Eso significa estar consagrado. Eso significa estar consagrado. Yo no sé cuántos estuviésemos dispuestos a decir: Señor, si hay la oportunidad que me regresas unos años atrás, regrésame a los 1800. Yo quiero predicarle a esa gente igual que aquellos misioneros. ¿Cuántos estaríamos dispuestos? No lo sé. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a vivir en la época más emocionante para la predicación del Evangelio, que sin duda fue durante los primeros años de la iglesia? Sin duda. Si fueron grandes aventuras los que estos creyentes que te menciono vivieron, lo que nosotros leemos en la Escritura es sin duda muy emocionante.
Y fue en aquellos tiempos, en los primeros años de la iglesia, que se realizó la más grande predicación de la historia de la iglesia. Y aquí en el libro de los Hechos, Lucas nos los está presentando. Nos presenta Lucas a través del libro de los Hechos, nos presenta a uno de los más grandes predicadores de la historia. Seguramente mucho mejores que Charles Spurgeon. Nos presenta, por ejemplo, a Pedro. ¿Cuántos se convirtieron en su primera predicación de Pedro? A ver, los que predican aquí ya no contesten. ¿Cuántas personas se convirtieron en la primer predicación de Pedro? 3,000. ¿Cuántos se convirtieron? Otra persona diferente. ¿Cuántas se convirtieron en la segunda predicación de Pedro? Exacto, 5,000. Muy bien. 5,000 y solamente varones, sin considerar a las mujeres. O sea, de los grandes predicadores, y yo todavía recuerdo cuando nos tocó predicar acerca de la primer predicación de Pedro. Hermanos, qué gloriosa predicación de Pedro. O sea, cómo trajo a la memoria desde el Antiguo Testamento para convencer a aquellos judíos de que en Jesús se cumplía todo lo que los profetas habían hablado del Mesías. Glorioso lo que hizo Pedro. Pero Felipe, ¿qué tal? O Esteban, que solamente predicó una vez, pero con eso tuvo para que el rostro le brillara la gloria del Señor. Una sola predicación registra la Biblia acerca de Esteban. Lucas ya nos presenta aquí algunos predicadores. Pero además, aquí en el capítulo número 13, nosotros encontramos el primer sermón registrado, y lo voy a decir con cuidado, pero sin temor a equivocarme, del más grande predicador de todos los tiempos después del Señor Jesucristo. ¿Quién? El apóstol Pablo, definitivamente. Y no es que para mí sea San Pablo, que San Pablo es el mejor de todos. No, así lo vemos en la Escritura. Si ustedes analizan quién fue el escritor de la mayor parte de contenido del Nuevo Testamento, ¿quién fue? El apóstol Pablo. ¿Quién fue el que sembró más iglesias en el Asia Menor, que era la tierra de él, en los tiempos apostólicos? O sea, no es que el hermano idolatra a Pablo. No, hermanos. La Escritura da testimonio de cómo en esta persona, en este hermano, en este varón, se cumplieron lo que el Señor dijo: apartadme a Saulo, porque yo le mostraré, dijo el Señor, dijo el Espíritu, todo lo que tiene que padecer por mi nombre. Y el hombre fue humilde. Pablo fue dócil al llamado del Señor. Y aunque ahorita en los versículos que vamos a leer vemos que es el primero de sus sermones registrados aquí en el libro de los Hechos, no era definitivamente un predicador principiante. Ya en el estudio de los versículos previos a esto, nosotros ya nos damos cuenta que ya Saulo había predicado en Damasco inmediatamente después de su conversión. Un dato interesante: antes de que llegara a Jerusalén a presentarse ante los apóstoles, él estuvo 3 años en Arabia. ¿Qué es de Arabia el día de hoy? ¿Cuánto cristianismo hay en Arabia el día de hoy? Y sin embargo, el gran apóstol Pablo estuvo en Arabia por 3 años. Y también durante el tiempo que estuvo como pastor en la iglesia gentil de Antioquía, él estuvo predicando. Pablo para este momento no era un predicador principiante.
él ya tenía tiempo, desde sus inicios en su conversión, él ya compartía, él ya predicaba, el anhelo por dar a conocer el evangelio que a él le había sido dado, que a él le había sido revelado, estaba ansioso de compartirlo. Y hermanos, debería ser un anhelo que exista en cada una de las almas redimidas por el Señor, porque es a través del evangelio que nosotros conocimos a Jesucristo. Por lo tanto, el lugar que el evangelio tenga en la vida de cada creyente debería de ser un lugar preeminente. Debería de ser un lugar especial, el evangelio. Tristemente me doy cuenta que algunos hermanos, hermanas, ni siquiera pueden explicar bien el evangelio. Razón, y lo único que entiendo con eso es que pocos se meten a estudiar la palabra de Dios, que debería de ocupar un lugar importantísimo en nuestra vida. Deberíamos meternos, deberíamos devorarnos la palabra, deberíamos estudiar, porque fue a través de esto, hermanos, que pudimos salir de nuestras tinieblas. Fue a través de esto que nos cayeron las vendas de los ojos y que pudimos darnos cuenta de nuestra realidad perdida. Y que fue a través de esto que pudimos darnos cuenta que existía un Salvador y que además ese Salvador nos estaba buscando y que además ese Salvador nos ama. Y que además ese Salvador hizo un sacrificio, tomó nuestro lugar para darnos la oportunidad de nosotros poder ser nuevas criaturas. Todo eso está en el evangelio, todo eso está en la palabra. Por lo tanto, la palabra debería de tomar un lugar preeminente en nuestras vidas, hermanos. Número uno, por lo que Dios hizo en nosotros a través de la palabra. Y número dos, por lo que el Señor espera que nosotros hagamos por su reino y por los perdidos, con la palabra. Debería de tomar un lugar importante. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en sus cartas, cómo el apóstol Pablo dice que él no podía dejar de predicar. Porque me es impuesta necesidad, decía él. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Para él, el predicar el evangelio era una necesidad. Y cuando él habla de una necesidad, no habla de que, sí, como que necesito, como quien dice ahí, no, necesito un cafecito, vamos a tomar un cafecito. Sí, pero no. Cuando él habla de una necesidad, está hablando como una necesidad de respirar, como una necesidad de beber agua, de comer, algo que implica la vida. Y cuando él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es algo como que desde las entrañas no te deja tranquilo y te empuja. El apóstol Pablo amaba la palabra y amaba la predicación. Y en muchos pasajes de sus cartas nosotros nos vamos dando cuenta de esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, no lo busque, o si lo quiere buscar, Romanos 10, 14, o anotar la cita. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Roma, nos refleja la importancia que el apóstol ponía en la predicación. Ahí en ese versículo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este pasaje del apóstol Pablo fue uno de los pasajes que, inspirados por el Espíritu Santo, fueron los que lanzaron a las misiones a todos estos hombres y mujeres de los cuales te comenté en un principio. Pensando en los perdidos de aquellos lugares, pensando en los indígenas del África, pensando en los politeístas de la India, pensando en los ateos de China y de aquellos lugares asiáticos, porque aunque ellos creen en Buda, el budismo es una religión atea. En el budismo no existe un dios, como por ejemplo en el hinduismo, donde existen muchísimos dioses y deidades. El budismo es una religión atea. En el budismo no existe como tal un dios. Buda no es para ellos una figura de un dios, de una deidad. Es un profeta como tal, pero
Pasajes como estos, como el que de Romanos 10:14, es el que reflejan la necesidad y el amor que el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A su discípulo Timoteo, allá en 2 de Timoteo capítulo 4, le dice estas palabras: predica la palabra. Predica la palabra a tiempo, afuera de tiempo. A su otro discípulo Tito le dijo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y habla con toda autoridad. En todos los escritos del apóstol Pablo hay un énfasis a la predicación de la palabra. Y resaltando que en esa predicación debe ser doctrinal, o sea, de acuerdo a la escritura y con la autoridad que el Espíritu Santo da. Una predicación doctrinal y respaldada por el Espíritu Santo. Que en los oyentes esté causando... Yo no estoy peleado con que la predicación provoque ciertas emociones. El problema es cuando son puras emociones y entonces no hay cambios verdaderos en el corazón. Si las emociones, porque somos seres emocionales, van acompañadas de acciones, entonces eso es verdadero, eso es genuino, eso es lo que vale. Puras emociones no sirve para nada. Pero la importancia, todos mis hermanos y hermanas que queremos servir al Señor predicando el Evangelio, las palabras, tenemos que estudiar la Escritura para aprender doctrina y enseñar correctamente la Escritura y no equivocarnos como en algún tiempo nos equivocamos enseñando mandamientos de hombres, hermanos. Es nuestra responsabilidad enseñar la sana doctrina, como lo dice aquí el texto que te leí, dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, en el capítulo 2 de Tito. Y es que, hermanos, no estamos exentos del error. Vemos, por ejemplo, en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, una escasez de una predicación bíblicamente sana. Y lo digo con humildad. Dios nos ha ayudado a nosotros porque mucho tiempo estuvimos en error. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha ayudado, pero ¿sabe a través de qué fue? A través del estudio de la palabra del Señor y a través de buscar la dirección del Espíritu Santo. Dios ha sido bueno, hermanos, y Dios es bueno. Sin embargo, hoy hay una escasez de predicación bíblicamente sana, que cree un hambre de Dios en la tierra, no, como dice Amós, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Muchos púlpitos salen conceptos psicológicos, coaching. En muchos púlpitos salen solamente pues, bonitos consejos de superación personal, narraciones de historias sin ningún propósito ni objetivo, o una retórica propolítica. Tristemente, y leía en la semana pasada noticias donde líderes evangélicos, pues ahí estaban tomándose la foto con la candidata a la presidencia por Morena. Y bueno, tomarse la foto no me indica mucho. El problema es cuando ya ves las redes sociales de muchos de estos líderes, donde todas las flores y todas las lisonjas a esos líderes políticos se desbordan en lisonjear a esos políticos. Se desbordan, hermanos. Y yo recordaba que en la Biblia los únicos que lisonjeaban a los reyes y gobernantes malvados eran los falsos profetas. Los verdaderos siervos de Dios frente a gobernantes malvados, el llamado que tenemos es el llamado de Juan el Bautista,
Cuando Juan el Bautista estuvo frente a Herodes, le dijo: no te es lícito, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Valientemente este siervo del Señor se presentó ante un gobernante, no para lisonjearlo, sino para decirle: no te es lícito. A ningún gobernante de ningún partido, hermanos, les es lícito, porque el que es dueño de la tierra y su plenitud es el Señor. Es el Señor. Pero eso es lo que salen de los púlpitos. Muchos pastores, predicadores restan importancia a la predicación bíblica. Y quiero decir que la predicación bíblica es muy vital para una iglesia fuerte. Yo sé que a nosotros, como la Iglesia Bíblica de Puebla, nos costó esa transición, porque hace años atrás nosotros estábamos acostumbrados a predicar predicaciones temáticas. Es decir, vamos a hablar acerca del pecado, vamos a hablar acerca de la creación, vamos a hablar acerca de la amargura, vamos a hablar acerca de puros temas. La transición a la predicación expositiva nos ha costado, no solamente a los oyentes, sino también a los que nos estamos preparando en esto y estamos esforzándonos, porque nos exige más. La predicación expositiva nos exige más. No soy yo el que dice: ahora voy a hablar de esto. Es la Biblia la que nos va marcando la pauta. Es la Biblia la que nos va marcando la pauta. Ha habido versículos y pasajes de la Escritura que en mis 20 y tantos años de predicador y de creyente nunca los había predicado, y la predicación expositiva me ha obligado a prepararme en esos temas, que muchos de ellos no han sido fáciles, pero nos ha obligado a prepararnos en ello. Y eso fortalece a la iglesia, tener todo el consejo de Dios, la suma de tu palabra es la verdad, no solamente ciertas partes, no solo ciertos extractos. Entonces, convertir a la iglesia en un grupo de terapia o en un centro de entretenimiento socava la autoridad de la Escritura, la mengua, la diluye. La predicación bíblica, hermanos, la predicación bíblica sana también se defiende. Se los leo mejor para que no me equivoque. La predicación bíblica sana también defiende la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, predicar correctamente la palabra de Dios le da autoridad a la palabra de Dios. Cuando nosotros la predicamos torcida, o más bien sin nada de una genuina y buena interpretación, nosotros hacemos que la palabra de Dios sea la burla de los de allá afuera. Sea la burla de los de allá afuera. Que la gente le pierda el respeto a la palabra de Dios, porque desde los púlpitos no le damos el respeto a la palabra de Dios. Bueno, hablando de la predicación, ahora en el Nuevo Testamento se resalta varias veces la importancia de predicar. ¿Y por qué estoy comentando todo esto? Pues porque hasta en el discipulado el Señor nos está hablando acerca de la responsabilidad que como cristianos tenemos de predicar la palabra de Dios, que como iglesia tenemos de discipular a las naciones, hermanos, discipular a la sociedad. Tenemos esa responsabilidad. Y el Nuevo Testamento nos marca esa importancia. Jesús, por ejemplo, le dijo a uno que parecía que quería ser su seguidor, allá en Lucas 9, le dijo: ve, y tú ve y anuncia el reino de Dios. A ver, esgrima, ¿a quién le dijo esto? Jesús, ¿a qué personaje le dijo esta frase? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ah, ¿verdad? Así no se la sabían. Y en ese momento él estaba predicando, Jesús estaba predicando el reino de Dios, estaba predicando la palabra. Y mientras él hacía esto, se lo dijo a esta persona, a este personaje.
Se los dejo de tarea. El apóstol Pablo hizo un hincapié en la singularidad y la amplitud de este deber que tenemos cuando encargó a su joven protegido, a su joven discípulo llamado Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese lo que hace el poder del evangelio. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2, perdón. El mismo apóstol Pablo le ordena a los ancianos que gobiernen bien. Allá en 1 de Timoteo les dice que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. La pasión de Pablo era predicar y enseñar la palabra de Dios. La pasión de Pablo. Yo no sé cuántos de los miembros de este lugar, de los que se congregan con nosotros, sepa que esta iglesia, dos de los predicadores más frecuentes, de los que nos subimos más al púlpito a predicar, no son predicadores de tiempo completo. El hermano Julio tiene su trabajo, tiene su familia y tiene que dedicarle tiempo a eso, a su trabajo y al sostenimiento de su familia. Un servidor, tengo mi trabajo y tengo que buscar el sostenimiento de mi familia. Amamos predicar la palabra de Dios, amamos predicar, pero no estamos de tiempo completo dedicados a eso. Alguna vez, hace poquito, me preguntaron si lo he considerado yo. Sí lo he considerado yo. Pero no solamente es una responsabilidad mía, hermanos. El tener un pastor de tiempo completo y dedicado de tiempo completo a la obra no es una responsabilidad mía y una decisión mía solamente. Es una responsabilidad de la iglesia local y es algo que la iglesia local también tiene que poner en su corazón para decir: Señor, queremos esto, necesitamos esto. El Señor ha estado obrando en nosotros como iglesia, hermanos. Nos ha estado hablando, nos ha estado mostrando muchas cosas y nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Entonces, bueno, el apóstol Pablo tenía como prioridad predicar la palabra del Señor. Y en ese contexto yo te quiero hacer un breve recordatorio de cómo van las cosas para llegar ahora sí al versículo que vamos a estudiar. La iglesia, como tú recuerdas, nació en el día de Pentecostés. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? ¿Todos recuerdan cómo nació la iglesia ya cuando Pedro predicó en Hechos capítulo número 2? ¿Todos recuerdan para qué sería el poder que recibirían los discípulos al recibir el Espíritu Santo, tal como lo dijo el Señor Jesús en el capítulo 1, verso 8 de los Hechos? ¿Alguien que me lo quiera decir? ¿Pero cómo inicia? Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? Para ser testigos. ¿Y cuál sería, hermana, cuál sería la principal manifestación? ¿Para qué? Fíjense que, y esto lo quiero resaltar, porque muchas personas piensan que la manifestación de haber recibido el Espíritu Santo era hablar en lenguas, que también en eso tienen algunas confusiones. No. La manifestación del Espíritu Santo en aquellos convertidos y en aquellos discípulos era el valor. Y después de 13 capítulos creo que nos ha quedado claro el valor que el Espíritu Santo transmitió, el poder que el Espíritu Santo dio a esa iglesia y a esos discípulos para extender el reino, para predicar la palabra, para predicar el evangelio, para ganar almas. Para eso sería.
el poder del Espíritu Santo para glorificar a Cristo, no para que una gente diga, yo ya hablo en lenguas. Y si conozco gente que habla en lenguas, sí, también está llena de amargura y esa lengua nada más despide amargura. Pero armarse de valor, de amor por las almas, predicarle a las almas con responsabilidad, haciéndonos responsables de ello, eso es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en aquellas personas. Entonces el evangelio en aquel momento se extendió desde Samaria por medio de la predicación de Felipe, como lo vimos en el capítulo 8. Cuando el evangelio se extendió al mundo gentil, lo que empujó volvió a ser la predicación por parte de los mensajeros elegidos de parte de Dios. Ha sido la palabra, ese binomio de discípulos que aman a Jesús y que aman las almas y que aman la extensión del reino, con la palabra de Dios, con el evangelio, ese binomio y el Espíritu Santo gobernando sobre ellos, fue lo que ha impulsado la extensión del reino de los cielos. Visitaron primero la patria de Bernabé allá en Chipre y después se visitó la tierra del apóstol Pablo, Asia Menor. Y entonces ya nos encontramos en este momento. Salen de Chipre, navegan hacia ese lugar llamado, a ver si vamos a acomodarnos en el versículo número 13. Dice, habiendo zarpado, desde el verso 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Punto. Y continúa el verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Entonces, salen de ahí de Chipre y navegan. Un comentarista de este pasaje dice que aproximadamente eran hacia el norte cerca de 300 kilómetros a través del mar Mediterráneo y desembarcaron en Atalía, que era el puerto de Perge, y es ahí donde Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé y regresó a Jerusalén. ¿Te acuerdas que te decían qué emocionantes son las misiones y qué emocionante era la vida de aquellos misioneros? Bueno, Lucas no nos da muchos detalles en ciertas cosas, pero es necesario que nosotros le pongamos un poquito de imaginación. Pablo se sube a un barco en Chipre y navegan hacia el norte cerca de 300 kilómetros. ¿Tienen la idea más o menos? A ver, establezcan en su mente un punto a 300 kilómetros de aquí. ¿Dónde? Oaxaca, tal vez 300 kilómetros. ¿Otro lugar que se imaginan 300 kilómetros? Querétaro a lo mejor. No creo, por el arco norte está cortito. Bueno, en barco, hermanos. En barco. Digo, en vehículo, pues el que tiene pesadita se hace 2 horas, más o menos, ¿no? 2 horas y media, más o menos. Pero en barco, y llegan a ese lugar llamado Perge, ¿no? Y ahí se despide Juan. Cuando llegan a este lugar, Perge, llamado Perge, Pablo y Bernabé, Lucas no nos dice si ahí se detuvieron a predicar. Parece ser que no, que en aquel tiempo no se quedaron a predicar ahí. Y de ahí dice que llegaron a un lugar llamado Antioquía de Pisidia. Vamos a leer el verso 14. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga de un día de reposo y se sentaron. Dice, Perge era un puerto, hermanos. Era un lugar de playas y todo ello, era un puerto.
Pero esa ciudad llamada Antioquía, que es importante notarlo y no confundirlo, no es la misma Antioquía en la que se levantó la iglesia. Esta es Antioquía de Pisidia, es otra Antioquía, no es la misma. Y se nos dice que aproximadamente a 150 kilómetros de distancia del puerto de Perge estaba esta Antioquía. Pero no era como ir de aquí a Atlisco, como ir de aquí a Santa Marta, no, no. Era ir de un lugar de playa, una planicie de playa, con un clima, y después viajar a carruajes y a veces caminando a este lugar llamado Antioquía, donde era un lugar de escarpadas montañas. Era atravesar y caminar todo eso, 150 kilómetros. Ahora marquen en su mente de aquí de Puebla un lugar a 150 kilómetros. Más o menos Tehuacán. Más o menos Tehuacán. Pero no era un planito. Iban ascendiendo a un lugar de escarpadas montañas. Ahí existen las montañas conocidas como las montañas de Tauro, pegado a precipicios que ascendían a alturas vertiginosas. No era un viaje placentero, hermanos. Digamos que así, mira qué bonito. No, era peligroso, era una aventura. Los viajeros también debían cruzar los turbulentos ríos de Axu y hay otro que no le entiendo que puse aquí. Dos ríos peligrosos tenían que atravesarlos. Los montes de Tauro eran famosos por las bandas de ladrones que estaban en ese lugar. Bandidos que habían plagado aquellas épocas desde Alejandro Magno, César Augusto, todavía seguían asolando en los tiempos de Pablo. Yo no sé quién ha leído 2 Corintios 11, donde el apóstol Pablo dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos y peligros de ladrones. Muy bien pudo haber estado el apóstol Pablo pensando en ese momento. Aventuras. ¿Quién dijo que el cristianismo era aburrido, hermanos? ¿Quién dijo que el cristianismo era aburrido? Bueno, la realidad es que somos nosotros los que hacemos del cristianismo aburrido. Cuando hacemos del cristianismo una vida de venir el domingo, me siento, escucho, me voy, sigo la vida como viene, vivo ensimismado en mis propios problemas, en mis propias necesidades, en mi propia burbujita, en mi propio mundito, y así vivo mi cristianismo. Eso es un cristianismo aburrido. Cuando no tenemos visión por el reino, cuando no tenemos visión para la extensión del reino, cuando no nos arriesgamos a predicarle a las personas. Cuando el Espíritu te dice en tu mente y en tu corazón, predícale esta palabra y volteas y le ves la cara y dices, ay, nanita, mejor no. Tiene cara de enojón, mejor no le digo nada. Que el Espíritu lo convenza. Oraré por él. No, hermanos. Los que somos feos y mal encarados no tenemos la culpa y necesitamos a Cristo. Y lo digo porque muchas veces a mis hijos les dicen, oye, tu papá se ve que es re enojón. Así nacimos. Y también Cristo nos ama. Y necesitamos quien les hable del Evangelio, hermanos. ¿Quién les hable del Evangelio? Nosotros lo hacemos aburrido cuando nos ensimismamos en nuestra vida, cuando no predicamos el Evangelio, cuando no destinamos tiempo de nuestro tiempo para ir y visitar personas, cuando no destinamos recursos de nuestros recursos para extender el reino de los cielos, cuando no tenemos un proyecto como familia, y en eso me acuso, para un proyecto misionero.
Aún aquí en nuestra propia colonia, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio lugar, nosotros hacemos del cristianismo una vida aburrida, pero el cristianismo bíblico, el cristianismo genuino, para nada que es aburrido. A los jóvenes que son intrépidos, que tienen energía, hijos, perdónennos si les hemos dado un mal ejemplo de un cristianismo, del cristianismo verdadero, un mal ejemplo de ello. Perdónenos si no les hemos dado un ejemplo de lo dinámico que es el cristianismo bíblico. Pero créanme cuando les digo que el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, no es para nada aburrido. No es para nada aburrido. Es Dios ayuda y Dios bendice, y vivir aventuras como estas, donde tienes que viajar, donde tienes que a veces llegar de noche, viajar de noche por estas carreteras, pasar a las 11 de la noche por la Puebla, Veracruz, hermanos, saca adrenalina, saca adrenalina. Vivimos en una de las zonas más peligrosas del país, de las más peligrosas del país. Verso 14, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo no le dijeron dos veces. Levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Fíjense que el verso 15 nos platica un poquito de cómo era la manera en que se organizaban las reuniones. Se le conoce como liturgia, la liturgia común de aquellas sinagogas del siglo I. La reunión se abría con la recitación del Shema, ¿no? Todos saben qué es el Shema. Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la profesión judía, el Shema. Después de orar, llegaban a la lectura de la ley y de los profetas, y luego venía la enseñanza, que por lo general se basaba de las escrituras que les tocaba leer en esa semana. En esas sinagogas era una costumbre que se invitara a destacados visitantes a que impartieran la enseñanza. Y bueno, a Saulo le conocían que era un estudiante, un discípulo del famoso rabino Gamaliel. Y seguramente eso generó expectativa y dijo: bueno, pues si tienes una palabra de exhortación, una enseñanza, compártela. Y ahí Pablo, a los principales de la sinagoga, mandaron a decirle a Pablo y a sus acompañantes: si tienes alguna palabra, habla en ese momento. ¿Cómo durante todo el estudio de Hechos hemos visto cómo el Espíritu Santo es el Señor de la obra? ¿Sí o no? El Espíritu Santo es el Señor de la obra. El Espíritu Santo es el que acomoda todas las cosas. El Espíritu Santo es el que ya tiene su plan, su estrategia. Él ya sabe qué quiere hacer. Solamente está esperando corazones de creyentes dispuestos a ser usados por Él, por el Espíritu Santo, para utilizarlo en esa obra, en ese plan que Él ya tiene preparado, que Él ya tiene trazado. Hace algunas semanas, creo que un mes, les comenté que vivimos en Puebla, es la cuarta ciudad más grande del país. Error, lo acabo de corroborar la semana pasada. Puebla es la segunda ciudad más poblada del país. Así pasó del lugar 4 al lugar 2. Y ya dejó atrás a Monterrey y a Guadalajara. Es más, Monterrey ya perdió el segundo lugar. Antes, hace algunos años, era Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, eran las ciudades más pobladas. La semana pasada, corroborado, dato 2023, es Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey. Tú
hermano amado, vives en la segunda ciudad con más gente de tu país, la segunda ciudad más poblada. La mayoría de ellos necesitados de un Salvador. Los poblanos necesitan a Cristo. Los poblanos necesitan a Cristo. Y no por nada el Señor nos ha puesto en este lugar. No por nada. No es casualidad que estemos en este lugar. No es casualidad que el Señor nos esté hablando y nos esté instruyendo. No es casualidad. Vivimos y nos ha tocado servir y predicar en la segunda ciudad más poblada de la República Mexicana. Conformarnos con una iglesia en Rancho Colorado sería mediocre, hermanos. Sería mediocre, sería menospreciar el poder y el anhelo que el Espíritu Santo tiene de salvar almas, porque lo vemos aquí. Lo vemos aquí. El Señor escogió a Saulo y a Bernabé. Dije, escogedme, apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Y para qué los apartó? Para mandarlos de un lugar a otro sin importar los peligros, sin importar el trabajo, sin importar las distancias, sin importar si estaban en planito o estaban en montaña, sin importar si tenían que atravesar ríos o tenían que atravesar lugares peligrosos. El Señor tiene su plan y el Señor los guardó a pesar de los peligros. No podemos nosotros acomodarnos en la segunda ciudad más poblada de la República Mexicana. No podemos nosotros. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo está preparando de manera soberana las circunstancias, abriendo la puerta de par en par a fin de que el apóstol Pablo pudiera proclamar el Evangelio aún en esos lugares. Aún en esos lugares. Dice el verso 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo. No desaprovechó la oportunidad del apóstol. Ya vimos que a él le encantaba predicar. Era su prioridad predicar. Pide la atención, capta la atención y él comienza su mensaje a los varones israelitas que eran judíos, que estaban en esa sinagoga, estaban presentes, judíos verdaderos, y también le llama a otras personas y les dice: a los que teméis a Dios, dice, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. En esa sinagoga había judíos, israelitas, y había prosélitos, es decir, gentiles que creían en el Dios vivo y verdadero, a esos a los que le llama. Y les ordena oír lo que él estaba a punto de decir, porque sabes una cosa, estaban por escuchar el mensaje más importante que alguna vez esa gente oiría, el mensaje más importante, el Evangelio. En la mañana que estábamos en la adoración, hermanos, yo orando le decía a Dios algo. ¿Cuántos de aquí estamos conscientes, vivimos conscientes de a qué Dios venimos a adorar? La palabra de quién venimos a escuchar. Domingo a domingo nos reunimos y escuchamos el Evangelio. Y en esa estarlo escuchando cada 8 días, podemos nosotros perderle el valor y hacer de esto una rutina. El apóstol Pablo en este momento era la primera vez que le iba a predicar a esas personas y no podía desaprovechar esa oportunidad y les pidió su atención. Oigan lo que el Espíritu Santo les tiene que decir. Probablemente los que te predicamos aquí no tenemos ni la unción, ni la preparación, ni las capacidades que el apóstol Pablo. Lo reconocemos. Para nada somos el apóstol Pablo. Para nada.
Pero de lo que sí estoy seguro es que el mismo espíritu que envió a Pablo a predicarles a esa gente es el mismo espíritu que nos ha mandado a nosotros predicarles a ustedes. Y el mismo espíritu que le habló a esa gente congregada en esa sinagoga es el mismo espíritu que le habla a la gente congregada en este lugar. No dependas de nosotros. Es el Espíritu Santo el que te quiere hablar y el que te habla utilizando la palabra del Señor, utilizando la Biblia, la Escritura. No es nuestra palabra. Nos hemos cuidado en estos mensajes, nos hemos cuidado de que no sea nuestra palabra, sino es la palabra bendita del Señor, el evangelio eterno, el que te puede dar vida eterna, el que te puede dar salvación, el que puede transformar tu vida. Que no nos acostumbremos a que cada 8 días oímos la palabra y ya la escuchamos como si ya no fuera importante. Y ya la escuchamos como si ya sé, pues ahorita ya leyó hasta el verso 16, pues seguramente el otro domingo del verso 17, pues ya sé lo que vale. Hermanos, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que nosotros venimos a oír. Y algunos puntos importantes de su mensaje, porque el mensaje de Pablo es largo y es a lo que yo me refería, que no me iba a dar tiempo de que lo viéramos todo. Solamente ya para terminar te quiero decir algo. Quiero que notemos algunas cosas importantes del mensaje de Pablo. En su predicación, 2 personajes principales dominaron el sermón de Pablo. 2 personajes importantes. Y eso debe ser una característica del mensaje bíblico. Número 1, Pablo menciona insistentemente a Dios el Padre. Acompáñame, verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Quién? Dios. Después, verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Quién? Dios les dio herencia. Verso 20. Después, como por 450 años, les dio jueces. ¿Quién les dio jueces? Dios, se está refiriendo a Dios el Padre. Verso 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo. Verso 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Al corazón de quién? Al corazón de Dios. Verso número 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Nuevamente menciona a Dios. Verso 30. Mas Dios les levantó de los muertos. Verso 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Cuántas veces? Verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Te das cuenta del énfasis de Pablo en su predicación? ¿De quién habló? De Dios y de Jesús, porque lo menciona en el verso 23. En el verso 23 dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Y aunque solo se menciona por nombre aquí en el verso 23, el centro de la predicación de Pablo era este: Dios el Padre y Jesucristo. Hermanos, en eso queremos mantenernos nosotros. En cada mensaje queremos que el centro sea Dios el Padre y Jesucristo. Y que en cada mensaje nosotros podamos aprovechar para reprender el pecado, para exaltar la gloria de Jesucristo y para tener esperanza en el Evangelio. Esas son cosas que nosotros queremos cuidar en cada predicación que nosotros te damos desde este lugar, desde este púlpito. La enseñanza de hoy se titula así:
predicando a Jesús. Y el énfasis es eso, como en la predicación del apóstol Pablo, el centro era Dios, el Padre y Jesucristo. Y aunque aquí en este momento, en este primer sermón, Pablo solamente menciona a Jesucristo en el verso 23, nosotros sabemos por el estudio de todas sus cartas que el mensaje evangelístico del apóstol Pablo se componía o se compone de manera lógica en tres partes. Presenta a Jesús como la culminación de la historia, como el cumplimiento de la profecía y como el justificador de los pecadores. ¿Por qué tenía que hacer todo esto Pablo? Porque estaba hablando con judíos que conocían a los profetas. Para Pablo era importante llegar a la mente, al intelecto de aquellos judíos, para que todo el conocimiento del Antiguo Testamento que ellos tenían, ellos pudieran darle forma y decir, tú sabes esto, tú sabes esto, tú sabes esto del Antiguo Testamento. Bueno, todo esto tiene su culminación en un punto. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Todo esto de los rituales, todo esto de las ceremonias, todo esto de los sacrificios, todo esto de las leyes tiene su culminación en un punto. Jesucristo. Jesucristo es la culminación de la historia, el cumplimiento de la profecía y el justificador de los pecadores. Él es el Señor. Él era el centro de la predicación de Pablo y debe ser para nosotros los que te compartimos el centro de nuestra predicación. Para usted que le está compartiendo a gente allá afuera, Jesucristo debe ser el centro de su predicación, porque es Jesucristo quien salva. Es Jesucristo quien justifica. A través de la sangre de Jesucristo es que nuestros pecados son lavados. A través de su muerte es que nosotros recibimos vida. Es a través de Jesucristo. Es por Jesucristo que fue enviado el Espíritu Santo para ser nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro discipulador, nuestro ayudador. Y por eso es que necesitamos aprender a caminar en comunión con el Espíritu Santo. Tienes pruebas, tienes luchas, tienes persecución, se burlan de ti. Ten comunión con el Espíritu Santo. Y así como ayudó a estos hombres de Dios, a Bernabé, a Pablo, a Felipe, así como los ayudó a ellos, te ayudará a ti también. Te va a bendecir a ti también. Te va a utilizar a ti también. Hermanos, yo no le encuentro sentido a alguien que se dice cristiano, que dice que sus pecados fueron perdonados, si no está inserto en un servicio del reino de los cielos. Entonces, ¿para qué te rescató el Señor? Sí es cierto que es para, la salvación es por gracia, hermanos. La salvación no es por nada que tú hubieras hecho, porque que tú tengas que hacer algo. La salvación es por gracia. Pero fuimos escogidos para buenas obras. Fuimos escogidos para ser siervos, para ser servidores. Y si tú en tu cristianismo no estás extendiendo el reino, si tú no estás sirviendo al Rey de Reyes, cuestiona tu salvación, cuestiona tu llamado, porque el Señor nos llama a algo mientras estamos aquí en la tierra. Cuando estemos en la eternidad, estaremos adorándole por los siglos de los siglos. Allá no habrá a quien evangelizar. Allá solamente estaremos contemplando al Hijo de Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos tarea, tenemos trabajo. Hay un reino que extender, hay un evangelio que anunciar y hay personas que necesitan escucharlo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Cerremos nuestros ojos. Quiero pedirte que nos pongamos de pie para despedir esta reunión. Y mientras escuchamos
este canto que cantamos al final, es bueno que nos tomemos un tiempo para meditar. Es necesario que meditemos. A través de estos versículos vemos, y, y ha sido el común denominador de estos 13 capítulos, hermanos. El común denominador de estos 13 capítulos, la iglesia activa, la iglesia rescatada por el Señor, siendo útil al Señor. La iglesia rescatada y limpiada por el Señor, sirviendo a su Señor. Los recién convertidos inmediatamente tenían una comunión con Dios. Inmediatamente empezaban a servir al Señor. El reino de los cielos es dinámico, hermanos. El reino de los cielos es dinámico. En el reino de los cielos nada está estático. Por eso es que a los tibios, que no son fríos ni calientes, el Señor los vomita de su boca, porque el reino de los cielos es dinámico. El reino de los cielos sufre violencia, es lo que le dijo el Señor a Juan el Bautista. Perdón, el Señor lo dijo hablando de Juan el Bautista. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos es dinámico, hermanos. Nada es estático. Pero el Señor dijo que el que no recoge, desparrama, porque el reino de los cielos es dinámico. El que conmigo no recoge, desparrama. Y la predicación del Evangelio debe ser un punto crucial en nuestra vida cristiana. Y el buscar a quién le predicamos el Evangelio debe ser una prioridad de nuestra vida cristiana. Actualmente no le estás predicando a nadie, preocúpate. Porque de las prioridades del Hijo de Dios es tener a quien predicarle el Evangelio que a él primeramente le dio vida. Y por cuanto cree que el Evangelio da vida, es que lo comparte a otros para que tengan vida. Una iglesia consagrada, hermanos. Una iglesia llena de creyentes consagrados, hombres consagrados, mujeres consagradas, jóvenes consagrados, hermanos. El Señor Jesús nos habló de un principio, dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde pones tus valores, tu concentración, tu tiempo, ahí es donde está tu corazón. Y si ese punto no es el reino de los cielos, no es Jesucristo, entonces estás adorando más a alguien que a Dios mismo. Si tu ánimo, si el mismo ánimo que tienes para tu trabajo, las mismas ganas que tienes para tu escuela, para tus proyectos, no es el mismo ánimo, hoy debiera de ser superior que a las cosas de Dios y al reino de los cielos, tú tienes un ídolo. Tú estás adorando más a algo. El reino de los cielos es dinámico. Las cosas espirituales son dinámicas. Nada es estático. El que con el Señor nos recoge, está desparramando. El que con el Señor no está avanzando, está retrocediendo. Nada es estático. Consagrémonos, hermanos. Consagrémonos. Vamos a escuchar este canto, vamos a meditar en él y vamos a meditar en lo que el Espíritu Santo nos habló en este día de su palabra. Nos consagramos
a ti, Señor. Abrazados por tu amor, nos rendimos hoy. Somos tuyos, es tu derecho, nos compraste para servirte y adorarte. Nos consagramos a ti, Señor. Abrazados por tu amor, nos rendimos hoy. Somos tuyos, es tu derecho, nos compraste para servirte y adorarte. No pararemos, de ti correremos, como un cuerpo edificado sobre el fundamento, el cual eres tú, roca eterna de nuestra salvación, piedra preciosa y escogida por Dios, el cual eres tú, Cristo, Cristo el Señor. Bendita gracia que del cielo descendió. Nos consagramos a ti, Señor. Abrazados por tu amor, nos rendimos hoy. Somos tuyos, es tu derecho, nos compraste para servirte y adorarte. No pararemos, en pos de ti correremos, como un cuerpo edificado sobre el fundamento, el cual eres tú, roca eterna de nuestra salvación, piedra preciosa y escogida por Dios, el cual eres tú, Cristo, Cristo el Señor. Bendita gracia que del cielo descendió. No pararemos, en pos de ti correremos. Dir, Señor, Como un cuerpo edificado sobre el fundamento. pon ese sentir en nosotros, El Señor. cual eres tú, roca eterna de nuestra salvación, piedra preciosa y escogida por Dios, el cual eres tú, Cristo, Cristo el Señor. Bendita gracia que del cielo descendió, el cual eres tú, Cristo, Cristo el Señor. Bendita gracia que del cielo descendió. Por tu soberana voluntad, nos pusiste en la segunda ciudad más poblada de nuestro país, Señor, llena de gente perdida, muchos de ellos sin esperanza, la mayoría de ellos esclavos de su pecado, sin conocerte, sin conocer la vida eterna que eres tú, Señor. Que puedas encontrar en este lugar, en esta iglesia, muchos
que te digamos, no pararemos. En pos de ti correremos. Como un cuerpo edificado sobre el fundamento que eres tú, Señor. Que escuches muchas oraciones genuinas, verdaderas, responsables, diciéndote, nos consagramos, reconociendo que somos tuyos, que es tu derecho, porque tú nos compraste por precio. Y sea extendido tu reino, y sea dado a conocer tu nombre, y sea tu nombre muy glorificado en Puebla, Señor, tan necesitada de ti, tan necesitada de ti. Síguenos hablando, Señor. Estimula nuestro corazón. Que arda el pabilo que está humeando. Que arda, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Padre. Aviva esa obra que aquí comenzaste. Avívala, Señor. Rinde el fruto por el cual la sembraste, Señor. Esta viña que sembró tu diestra. Avívala, Señor. Por Cristo Jesús y para Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor.